Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en tu programa Justicia para Todos. Vamos a platicar de un tema súper interesante que es bien importante que todo el mundo conozcamos. Tenemos algún conflicto, conocemos de antemano que podemos acudir a los órganos jurisdiccionales, pero ahora te vamos a presentar una sección en donde te vamos a dar a conocer mecanismos alternativos de solución de controversias. Tenemos una experta en el tema, entonces quédate por favor con nosotros. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que sigues con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez y me encanta recibirte en esta ocasión con una invitada súper especial, una muy querida amiga mía que es Andrea Horta. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, Fernando, muchas gracias por la invitación. No, hombre, es un placer recibirte. Con ella vamos a platicar de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Específicamente vamos quizá a cargar un poquito del lado del arbitraje, que es un tema que nos apasiona a los dos. Pero antes de que eso ocurra, déjenme compartirles una breve semblanza curricular de nuestra invitada. Ella es socia fundadora de Horta González Sicilia Abogados, S.C. Desde enero de 2021 es directora de la Comisión de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, Canaco, a la cual pertenece desde 2015, segunda vicepresidenta del Comité Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC, es miembro del Comité Directivo del Capítulo Mexicano del Club Español e Iberoamericano de Arbitraje y representante en México de CEI Mujeres, es co-coordinadora de la Comisión de Arbitraje de la Barra Mexicano de Abogados de México, miembro del Task Force de ICC sobre inclusión de la discapacidad en arbitraje y miembro de la Comisión de Examen Previo de Laudos del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, Centro Iberoamericano de Arbitraje. Ha participado en arbitrajes nacionales como internacionales como abogado de parte, árbitro único, presidenta del Tribunal Arbitral, coárbitro, árbitro de emergencia, secretaria del Tribunal Arbitral en arbitrajes ad hoc y arbitrajes conforme a distintos reglamentos institucionales, nacionales e internacionales. Andrea, este tema es poco conocido, poco explorado, se ha platicado poco realmente respecto de los medios alternativos de solución de controversia. Su importancia no es menor porque incluso motivó una reforma a la Constitución, que es lo que ahora los instituye en mi concepto como derechos fundamentales. Pero en tu experiencia, ¿cuáles son los mecanismos alternos de solución más utilizados? Sí, tienes toda la razón, no son tan conocidos y yo creo que es algo de lo que tenemos que cambiar. Todo el mundo tiene disputas, eso es sin duda muy inherente al hombre, pero no tenemos que ir siempre al Poder Judicial. Hay cierto tipo de disputas que están sujetas a otros mecanismos. Ya dijiste, somos apasionados del arbitraje, pero no es el único mecanismo. Yo te diría, hay varios. Ya la mediación es un mecanismo muy utilizado antes de llegar a una disputa, donde un tercero va a resolver la disputa, sea un juez o sea un árbitro. Las partes pueden de una manera autocompositiva buscar a llegarse a la solución con la intervención de un mediador que les va a abrir el canal de comunicación para que sean las mismas partes las que lleguen a resolver esa disputa. Tenemos la mediación, pero no es la única. También tenemos, por ejemplo, los dispute boards, que es un mecanismo muy utilizado en cierto tipo de disputas en el sector de infraestructura, de grandes proyectos a largo plazo, donde se instituciona, digamos, este mecanismo en el momento que se va a ejecutar el contrato. Entonces no esperas que se genere esta bola de nieve, ya tienes la disputa, así que ya está el bebé, ¿qué vamos a hacer con él? La idea es que tengan estos mecanismos que sean permanentes, pueden ser permanentes o no, pero los más utilizados son durante la vida del contrato. Cuando hay una disputa pueden acercarse a este dispute board, miembros del dispute board, mesas de resolución de controversias, para que ayude con
cierto tipo de resoluciones que pueden ser obligatorias o no. Hay varios tipos de dispute board. Yo te diría, en México no son tan utilizados como ha pasado en otros países como en Perú, donde han sido muy exitosos. Ese es otro de los mecanismos para resolver la disputa. También tenemos el peritaje, donde una persona experta en cuestiones técnicas va a ayudar a resolver la disputa. Tiene que ser una disputa técnica. Y bueno, también tenemos dentro de estos mecanismos, podemos incluir el arbitraje, en el que yo te diría materialmente el árbitro hace lo mismo que un juez porque resuelve la disputa. Ahora, formalmente es otro tema, pero el arbitraje ha sido un mecanismo que se ha implementado desde hace mucho, ha sido muy eficiente. En México se tiene el apoyo del Poder Judicial y por eso se ha logrado que México sea una sede importante para el tema del arbitraje. Yo te diría de manera general, pero existen mucho más mecanismos y la idea es que sepan que existen y que las partes lo puedan escoger, y cuando redacten el contrato también puedan optar por el tipo de mecanismo que quieren que cuando nazca la disputa pues sea una opción para las partes, ¿no? Como todo, en este pacto de mecanismos alternativos, previendo una controversia futura y que lo recomendable es hacerlo en el propio contrato que estamos llevando a cabo, del que pueda surgir esta controversia, platícanos, ¿esto implica un pacto de honor entre las partes que están contratando o cómo funciona? Sobre todo porque, bueno, estamos acostumbrados, como dijiste tú, el árbitro es lo más parecido que existe al juez, pero un mecanismo que no es del todo conocido es este del peritaje, ¿no? En donde ni siquiera es un abogado, una persona abogada, sino que es un técnico en informática, en electrónica, en contabilidad, en cualquier otra circunstancia que diga con base en sus conocimientos especializados, a ver, esto fue por tal circunstancia y la solución es esta. Pues mira, justo hay varios momentos, ¿no? Para prever. El más común es desde el contrato. Entonces, en el contrato, pues tú tienes que ver qué tipo de relación jurídica es la que están celebrando las partes. Obviamente hay que anticipar por dónde pueden venir un poco los golpes, o sea, qué tipo de disputa puede haber. Como dices, el peritaje es una cuestión técnica, entonces lo veíamos en temas de infraestructura, en temas de oil and gas, ¿no? Esas disputas pues tienen un componente muy técnico, entonces no es extraño, yo les diría, por ejemplo, contratos que celebró Petróleos Mexicanos o la CFE, que se pactara la existencia del peritaje. No solo arbitraje, ¿no? O cualquier otro mecanismo, incluso la negociación entre las partes o la mediación, lo puedes prever desde tu contrato. Entonces me decías, oye, es un pacto de honor. No puedo contestar sí o no porque depende de cómo lo redactaron las partes, y esa es una gran ventaja en esto, ¿no? O sea, la ley suprema es la voluntad de las partes. ¿Cómo pactaron las partes esos mecanismos? ¿Son mecanismos obligatorios? El arbitraje sí, digamos que esa parte, pero en los demás, ¿cómo está previsto, no? La mediación, estamos obligados a ir a mediar, pero si las partes dicen pueden optar por la mediación, pues ahí no sería digamos, forzosa la mediación. Si dices van a ir a mediación, pues acudir a ese mecanismo sería forzoso. Obviamente no es forzoso llegar a un acuerdo de mediación. Lo mismo en el peritaje. Si prevés el peritaje, tienes que ver en qué calidad va a estar la opinión del experto. ¿Va a ser vinculante para las partes o no va a ser vinculante para las partes? Si no es vinculante, pues es un tema de honor, pero si es vinculante, pues hay que agotarlo. Y yo te diría, no nada más es un tema de honor, pero claro que funciona. Imagínense dos partes que tienen una disputa, que si bien no va a ser la opinión del experto vinculante, pero ya un tercero escuchó la disputa y ya dio un camino de cómo se resolvería esa disputa, y luego eso ayuda a que las partes abran los canales de comunicación y puedan llegar a una resolución. En el arbitraje, que digamos que es el mecanismo heterocompositivo, ahí no es que sea un pacto de honor. Si pactas arbitraje, estás obligado a ir al arbitraje, y la resolución que da el árbitro es el laudo. Digamos, lo más cercano, lo comparado sería la sentencia, pero tiene ciertas particularidades que tiene a su favor el principio de validez, tiene la calidad de cosa juzgada, entonces, y también tiene un mecanismo de ejecución bastante, te diría, efectivo, con la firma del Convenio de Nueva York. Entonces, no es que sea un pacto de caballeros en ese caso, pero lo que sí se espera es que si pactas arbitraje, el tipo de disputa y la manera en que se va digamos, a llevar a cabo el arbitraje, pues se espera que sea con un nivel ético, y yo te diría con ciertas reglas que son conforme a la práctica arbitral internacional. Claro. Y es que, precisamente esta pregunta era por el hecho de que,
cuando celebramos este contrato, y sobre todo que ahora con la globalización se da mucho en contratos internacionales y a veces sin ni siquiera que las partes se conozcan, claro, sino que a veces son videoconferencias y esto amerita de repente temas previsibles como esa circunstancia. Estos mecanismos de solución de controversia auxilian precisamente a no tener que distinguir en el ámbito oficial a qué órgano jurisdiccional de qué país en todo caso es al que tengo que acudir, ¿no? Entonces tienen a ser métodos eficaces, rápidos y que pueden solucionar, y en lo que quizá lo que quise decir es el principio de buena fe que me lleva a celebrar estos convenios. Pero ¿cuál era? Dentro de estos mecanismos de solución de controversias, las partes pueden, sin auxilio de nadie, pueden redactar su contrato, pactar, por ejemplo, una mediación, un arbitraje, y ya establecen o las reglas, o establecen a la persona que va a ser árbitro, o sobre la marcha se decide quién. Pero existen instituciones que administran estos mecanismos alternativos. Entonces, ¿cuál es esta función de estas instituciones que administran estos mecanismos? Yo te diría, la función de las instituciones que administran los mecanismos alternativos de solución de controversias, y hay varias instituciones locales e internacionales, es primordial porque tienen, digamos, varias funciones. Número uno es difusión y capacitación. O sea, las instituciones tienen que difundir la existencia de estos mecanismos alternos de solución de controversias, darlos a conocer para que el usuario los pueda pactar. Entonces yo diría que esa es una primera labor de las instituciones. Una segunda labor, y es muy inherente a su objeto, es la administración del mecanismo alterno de solución de controversias. Entonces tenemos instituciones, por ejemplo, el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México administra mediación y arbitraje. Una de las labores es emitir los reglamentos. Entonces justo decías, oye, las partes van a pactar en el contrato su cláusula, las instituciones, la mayoría de ellas, y no solo tenemos las locales, también internacionales, está la London Court of International Arbitration, tenemos la Cámara de Comercio Internacional, tenemos CIAC, muy conocida en Iberoamérica. Entonces ellos tienen su reglamento, y en sus reglamentos vamos a encontrar dos cuestiones. Número uno, las reglas para el procedimiento son reglas generales, porque ya las partes van a pactar las reglas particulares en cada caso, pero tienen una función también de brindar ciertas cláusulas modelo. Entonces, cuando estamos redactando el contrato y no sabemos, decimos, oye, queremos ir a una mediación o queremos ir a un arbitraje, ¿cómo lo redactamos? Un poco la labor ya está hecha. Todas estas instituciones tienen una cláusula modelo en sus reglamentos. De hecho, hay instituciones que tienen opciones de las cláusulas modelo. Entonces, tienes una opción de si las partes deben de considerar asistir a la mediación o no, y viene una redacción de cláusula. Otra redacción de es facultativo ir o no a la mediación, vas a tener una cláusula modelo en ese escenario. Tienes una cláusula modelo donde es obligatorio acudir a la mediación, y luego puedes acudir a otro mecanismo que puede ser un litigio o puede ser un arbitraje. Todas las instituciones ya tienen estos reglamentos, entonces creo que no solo conocer el mecanismo, pero conocer la cláusula modelo, normalmente no recomiendo que hagan copy-paste en algo, pero en este caso, y están diseñadas para eso, no violamos ningún tipo de derecho de propiedad intelectual, están diseñadas para que las partes cojan esa cláusula modelo, hagan ciertos ajustes, pero que la cláusula modelo de alguna manera ya está blindada y está probada que va a ser eficiente y eficaz para cuando nazca la disputa. Sobre todo porque el hecho de que se hagan cambios sustanciales en esas cláusulas modelo luego generan otro tipo de controversias de las que podemos platicar en el siguiente corte. ¿Te parece? Acompáñanos al siguiente corte, por favor. Qué bueno que nos sigues acompañando aquí en tu programa de Justicia para Todos. Cerramos el anterior bloque comentando precisamente que las instituciones de arbitraje ya tienen algunas cláusulas que pueden ser utilizadas por las partes, pero aquí, Andrea, ¿qué tan conveniente es que las partes modifiquen o metan tanta mano eventualmente a estas cláusulas? ¿Qué problemas nos pudiera generar esta situación? Mira, no es tan conveniente que se le meta más mano a las cláusulas modelo,
Si ustedes van a los reglamentos, son cláusulas muy pequeñitas, 5 líneas, están diseñadas para que las partes pacten algunos elementos de estas cláusulas, pero yo creo que a veces en este caso es mejor pecar de omitieron ciertos elementos basándose en la cláusula modelo, a que le hayan agregado otras cuestiones, porque nos ha tocado ver casos de gente muy creativa que lo que termina haciendo con estas cláusulas es que se vuelven cláusulas patológicas. Entonces, ¿qué pasa con una cláusula patológica? Ya tienes la disputa, ya las partes tienen un problema que resolver, pero vamos a adicionarle a esa disputa que el primer pleito que van a tener que enfrentar es cómo vamos a resolver la cláusula patológica. ¿Se puede resolver o no? Entonces, en estas cuestiones, pues la idea es agarren las cláusulas modelo. Si tienen conocimiento respecto a estos mecanismos, entonces sí le puedes hacer algunos ajustes. Decías que en el comercio internacional, pues ya como se hacen los negocios, cada vez las relaciones comerciales internacionales son más complejas, lo que quiere decir que la disputa también es más compleja. Entonces, es natural que no quieran pactar las reglas de un país, de la contraparte, y en estos mecanismos, digamos, tienes como estas reglas que son mucho más internacionales. Entonces, puedes meterle un poquito de mano, sí lo puedes hacer. La recomendación es, si tienen conocimientos, háganlo. Es la cláusula del 5 para, ¿no? Entonces, no hay que negociar al 5 para, porque sí tenemos que haber toda un análisis de esa cláusula. Pero si no lo hacen, la recomendación es hagan copy-paste de la cláusula modelo y no le metan más mano, porque el día de mañana no vamos a saber cómo resolver esa disputa, y no porque no se pueda hacer, pero va a haber casos en los que no puedan irse esos mecanismos alternos de solución de controversia por la redacción de las cláusulas. La redacción de las cláusulas es fundamental. El lenguaje es fundamental para los mecanismos alternos de solución de controversia. Claro, porque aunque estos mecanismos alternativos parten de la voluntad expresa de las partes, que les brinda esta libertad precisamente de comprometerse en los términos que ellos quisieron hacerlo, lo cierto es que a veces tanta creatividad, a lo mejor en el momento que estamos pactando, tenemos tú y yo claramente la idea de lo que estamos haciendo. Pero cuando lo plasmamos en el papel, a lo mejor no logramos reflejar lo que queríamos, o no tuvimos el cuidado de revisar la redacción final, y algo se nos quedó que hace incompatible aquello que originalmente habíamos pensado. Y es evidente que cuando surge la controversia, no siempre existe esta lealtad de reconocer hacia dónde era nuestra real voluntad. Totalmente, porque aparte, quien redacta el contrato no es la misma persona que va a analizar la cláusula una vez que nazca la disputa. Entonces, si no quedó clara la redacción o no se ve cuál es la intención de las partes, cuando llegue la disputa, el momento en que ese tercero tenga que analizar la cláusula para ver cuál es el foro en donde tenemos que presentarla, para ver si habían pactado arbitraje o no, que además el árbitro es el que es competente para resolver esa disputa, pues se vuelve fundamental la cláusula y la redacción de la cláusula. Claro. Oye, hablando de arbitraje, que es de estos mecanismos, no por excelencia, pero quizá del que se tenga más conocimiento, ¿cuáles son las ventajas de pactar un arbitraje? Yo te diría, el arbitraje tiene muchas ventajas. Número uno, es el mecanismo más utilizado a nivel de comercio internacional. Las partes haciendo comercio internacional son de diferente tradición jurídica, de diferentes países, y el mecanismo más empleado es el arbitraje. Cada vez se ve más el arbitraje combinado con alguno de otros mecanismos de resolución de disputas, mediación, peritaje, pero el arbitraje es el más utilizado a nivel internacional. Adicionalmente, son las partes las que conocen la disputa, y como dueños de la disputa pueden pactar el procedimiento que quieren que se siga para la resolución de la disputa. Entonces, tienes una disputa de perecederos y no puede aguantar un procedimiento de 1 año y medio, porque si son una venta de aguacates, los aguacates ya no van a existir. Entonces, desde que estás redactando el contrato y que puedes anticipar el objeto del contrato y el tipo de disputa que pueden hacer, tú puedes diseñar ¿qué arbitraje va a ser el mecanismo idóneo? Hay varios tipos de arbitraje. Tienes un arbitraje expedito, donde las reglas son diferentes, el mecanismo y el tiempo en el que se va a resolver la disputa es menor. Entonces, las partes tienen esta flexibilización de escoger cuál es el procedimiento que mejor se acopla.
¿Qué institución es la que va a administrar el arbitraje? ¿Tienes instituciones locales que tienen algunas diferencias? ¿Qué reglamento me conviene más? ¿Con cuál estoy más familiarizado? Los costos también de la administración del arbitraje. Entonces tú puedes seleccionar desde la redacción del contrato este tipo de cuestiones. Otra ventaja del arbitraje es la selección del árbitro. El que va a resolver la disputa es este tercero que se le llama árbitro, que tiene que ser independiente y tiene que ser imparcial. No porque selecciones a tu árbitro quiere decir que va a resolver en tu favor, porque no es así. Pero dependiendo del tipo de disputa, tú puedes seleccionar a un, digamos, experto en esa materia. Es una disputa de franquicia, bueno, alguien que tenga conocimiento de fondo de la disputa, y ya le estás hablando un idioma que conoce, ¿no? Entonces creo que la selección del árbitro es algo que evidentemente es parte de las ventajas del arbitraje. Dependiendo de la nacionalidad de las partes, también puedes tener un tribunal arbitral de diferentes nacionalidades. La tradición jurídica es muy importante, no todo el mundo viene de common law, ¿no? O de una tradición civilista, y tú puedes nombrar a un árbitro que puede entender también tu derecho, dependiendo del derecho que hayan pactado las partes. El tema de ejecución también es una de las ventajas del arbitraje, porque hablábamos de la Convención de Nueva York, que ha sido firmada por muchos países. Yo diría, lo han dicho varias veces y recojo el comentario, la Convención de Nueva York es la joya de la corona del comercio internacional, porque si ya viene el laudo, que es, digamos, el resultado del arbitraje, y no hay una ejecución voluntaria a nivel internacional, si tienes una ejecución mucho más fácil y con reglas mucho más homogéneas y acordes a la práctica arbitral internacional, que te permite una ejecución mucho más, te diría, eficiente, claro, y fácil que llevar a una sentencia de otro país, ¿no? Claro, porque la sentencia la tienes que homologar. Exacto. Hay una serie de circunstancias del arbitraje, la realidad es que está eso. Fíjate que para ti, para mí, pudiera resultar obvia algunas cuestiones que te quiero comentar, pero el tema es que nuestra audiencia comprenda estas figuras, ¿no?, de las que estamos platicando. Entonces, tratándose del arbitraje que estamos platicando, me lleva a mí a una primera inquietud. En México existe la posibilidad en la legislación mercantil de que las partes pacten, diseñen su propio procedimiento para la solución de un conflicto, y dentro de esa solución pueden pactar arbitraje o un procedimiento ante el juez, pero son ellos los que van a establecer estas reglas. ¿Qué tan conveniente es que las partes, si designan arbitraje, además sean ellos quienes diseñen el procedimiento? La ley lo único que dice es: respeta las formalidades esenciales. Esto es, que alguien pueda plantear bien su derecho y el otro se pueda defender a cabalidad. ¿Es conveniente? Yo te diría, no es conveniente empezar a acordar todos los pormenores del procedimiento, porque otra vez, una cosa es cuando estás redactando el contrato, puedes tener ciertas ideas de cómo viene la disputa, pero no sabes ni en qué momento van a hacer la disputa, de qué bien va la disputa y cuáles son las necesidades en ese momento, ¿no? Entonces, efectivamente, las partes pueden pactar el procedimiento, pero yo te diría, la ventaja del arbitraje es que las partes pactan. Y arbitraje, hay ciertas reglas, si ustedes pactan un reglamento, hay ciertas reglas, como dices, se tienen que cumplir, que tienes que darle un trato a las partes, tienen que tener plena oportunidad de presentar su caso, pero ya los pormenores lo van a acordar las partes, una vez que nace la disputa, junto con el tribunal arbitral. Y entonces sí, ahí se ponen creativos para decir, oye, ¿qué requerimos en este caso? Y cambian las necesidades caso por caso, y es una de las ventajas. Entonces no es recomendable ponerlo desde el contrato. Ok, vamos a cerrar aquí este corte, y en el siguiente continuamos con estas inquietudes que surgen a partir de este pacto de arbitraje. Quédate con nosotros, por favor. Qué bueno que nos sigues acompañando aquí en tu programa Justicia para Todos. Está muy interesante aquí el tema, porque nos platica Andrea las posibles desventajas que existe, que si bien es cierto la ley le da la ventaja a las partes de ser ellas quienes diseñan el propio procedimiento que va a seguirse, sea ante un juez o sea en un arbitraje,
Es cierto, vamos, dependiendo de la naturaleza de la controversia, a veces va a meritar un procedimiento quizás más sumario. En otros casos, a lo mejor sí se requiere un procedimiento más complejo que va a llevar evidentemente más tiempo. Si tú y yo en este momento pactamos todas las reglas que debe de seguir el juicio, pues a esas reglas nos tenemos que sujetar con independencia que es un tema muy sencillo. Totalmente. Y pasa, ¿no? Que incluso una de las ventajas del arbitraje es que cuando ya inició la disputa, puedes pactar con tu contraparte cuáles son las reglas en este caso, ¿no? O sea, oye, mira, primero tendríamos que resolver responsabilidad para luego entrar a la cuantificación de la responsabilidad, pues podemos pactar un arbitraje bifurcado. Entonces, esto va a ayudar a tener ciertas reglas para la primera etapa y no para la segunda etapa. En arbitraje tenemos un procedimiento que es la exhibición de documentos, donde tú puedes solicitarle a tu contraparte, tienes que seguir ciertas reglas, documentos que pueden estar en su poder, ¿no? En poder de alguna persona que ellos controlen. Y tú te preguntas cuando nace la disputa, ¿amerita este caso tener esa etapa en el procedimiento? Si sí lo amerita, lo pactamos. Pero puede ser que sea, como comentábamos hoy, el pago de una factura. Tal vez ni necesito testigos, puede ser que no necesitemos una audiencia y lo hagamos solo sobre los documentos y que lo resuelva el árbitro. Incluso si va a ser resuelto por un árbitro o 3 árbitros. Así es. Depende qué diga la cláusula, ¿no? Y ya lo vamos a poder pactar en el momento que nazca la disputa, y si no llegamos a un acuerdo, pues hay reglas para, digamos, tronar este desacuerdo, ¿no? Lo puede resolver la institución. Entonces, creo que es una de las grandes ventajas para que no tengas que estar tratando de ser creativo, porque por más que tengas experiencia, hayas participado en muchas disputas, cada disputa es un mundo y necesita atender ciertas necesidades. Y hasta que no nace, no lo sabes, ¿no? Incluso es parte de la estrategia ir viendo cómo vas a ir presentando las cartas, los propios abogados. Entonces son ellos los que conocen la disputa, qué mejor que ellos, en el momento que ya nació la disputa, pues ayudan a terminar de fijar las reglas del procedimiento. Entonces es súper importante. Con la pandemia pasó, oye, cerraron los tribunales, podemos o no tener audiencias virtuales, ¿no? ¿Qué reglas podemos pactar para tratar de reducir tiempo y costo en el arbitraje? Entonces, eso lo puedes hacer hasta que ya tenga la disputa, por eso no es recomendable anticiparlo, y lo que permite el arbitraje es que ya todas las reglas, particularidades del caso, lo pacten con el tribunal arbitral o se definan caso por caso. Eso es bien importante porque, a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente en el procedimiento jurisdiccional ante juzgados del Estado, pues el procedimiento es fijo. El juez es el rector del procedimiento y ordinariamente no se puede salir de las reglas previstas en la propia legislación procesal. En arbitraje, pues dependiendo de situaciones extraordinarias o algo que se vaya presentando, o el ánimo de las partes de poder arreglarse de antemano o darse una pausa, todo esto lo pueden pactar libremente en el interior del procedimiento arbitral. Totalmente, porque imagínate, como dices, ya las reglas están fijadas y supongamos que tienes 9 días para contestar la demanda, pero tienes una disputa originada de la construcción de una planta fraccionadora de nafta pesada y tienes reclamos de trabajos defectuosos, pero tienes afectación al calendario, si se comieron holguras, o sea, una complejidad de disputas que tú puedes decir, oye, para mí no son suficientes 9, vamos a pactar 45 días. ¿Qué etapa? ¿Cuánto intercambio de memoriales voy a tener? Necesito memorial de demanda, contestación, va a haber reconvención, quiero una réplica, una dúplica. Entonces, todas estas cuestiones que dependen mucho de la disputa, porque no es solo el proyecto, solo el contrato. Puede ser que la disputa sea menor o puede ser que sea mucho más compleja. Y entonces no tienes, digamos, estas manos atadas desde el inicio como sí tiene un juez, ¿no? Que está regido por las reglas que vienen en los códigos. Y en el arbitraje no. Entonces te da, digamos, esta flexibilización y que además tiene un impacto muy importante en la duración del procedimiento y en los costos del procedimiento. Y creo que eso es algo fundamental porque no solo es un tema de arbitraje, sino casi que se vuelve un tema del negocio en sí. Claro, y es que además, la ventaja es no solamente las partes pueden tener esta negociación, intervención en el diseño del procedimiento, las mismas partes pueden sujetarse o al reglamento, al procedimiento que ya viene instrumentado en los reglamentos de esas instituciones, o en su defecto a lo que la legislación aplicable establezca. Justo, y si tú ves las reglas, pues
fijan unas reglas muy básicas, pero le dan esa libertad a las partes. Y si las partes dicen, ok, supongamos que no es un arbitraje institucional donde va a participar una institución, pero la propia legislación, y México acogió la ley modelo de Oncitral, entonces tenemos nuestra Lex Arbitri en el Código de Comercio, en el título 4 libro 5 del Código de Comercio, ahí vienen ciertas reglas, pero yo te diría, son reglas básicas que cumplen, digamos, lo mínimo que debe tener, pero te da esa facultad de las partes de cuál es el idioma del arbitraje. Lo pueden pactar las partes desde la cláusula de arbitraje o la cláusula de resolución de disputas, o una vez que nazca la disputa, cuál es la sede del arbitraje, cuál es el derecho aplicable. Entonces, estas reglas que te permiten esa participación de las partes, y que si no llegan a un acuerdo, pues hay reglas para destrabar, digamos, estos desacuerdos. Claro, hay un tema álgido. Vamos a ir a las etapas del arbitraje, pero hay un tema álgido que nuestra audiencia lo entienda. Si decíamos en bloques anteriores que este arbitraje surge de la voluntad de las partes, de este principio de buena fe con el que estamos contratando, y si tenemos ambos una gran confianza en una persona, por su inteligencia, por su trayectoria, por su honorabilidad, ¿qué tan conveniente es de una vez decir, pues de una vez vamos a comprometerlo a que sea nuestro árbitro en este asunto? Yo te diría que cero conveniente. Me pasó de los primeros arbitrajes en los que intervine, habían fijado a 3 personas para que fueran los árbitros. Uno había fallecido, entonces nace la disputa y hay un tiempo para que se ejecute el contrato, para que nazca la disputa. Entonces esta persona que ya estaba prevista en la cláusula de arbitraje, pues había fallecido. La otra se retiró, entonces no le interesó. Y lo que pasa es que tú ya fijas de antemano a esa persona, pero tú no estás seguro que esa persona el día de mañana va a poder o querer participar, o lo van a encontrar, que eran 3 personas, la otra persona no fue localizada, ¿no? Entonces yo te diría, no es recomendable. Lo recomendable es que ya que nace la disputa, las partes tienen la facultad de nombrar a su árbitro, y entonces sí se ponen de acuerdo, o cada quien nombra a su árbitro, y el tercer árbitro, cuando es tribunal arbitral, ya sea que lo nombren las partes o los coárbitros designados o la institución según las reglas que hayan pactado. Pero entonces ahí, ya que nace la disputa, piensas quién es la persona ideal para resolver esa disputa. Yo no recomiendo que lo prevean desde que nace. Y recordemos otra vez, una cosa es la persona que redacta el contrato y otra es la persona que va a representar a la parte ya que nace la disputa. Claro. Oye, aquí hay una inquietud que pueden tener las personas que nos escuchan. El artículo 17 de la Constitución consagra el principio de justicia gratuita, pero este principio lo debemos entender a partir de la justicia que brinda el propio Estado a través de los órganos jurisdiccionales que dependen de un poder judicial o de un tribunal estatal, administrativo, laboral, agrario, militar, X. Pero, ¿qué sucede en el arbitraje, en donde evidentemente es un particular, ya sea una institución de arbitraje o los mismos árbitros que van a intervenir, la propia persona que funja como secretaria? Pues esas personas no tienen un sueldo del erario para desempeñar esas funciones. Son funciones que se desempeñan en privado y que por tanto las partes deben de cubrir. Regresando del corte, yo me gustaría que nos comentaras a nuestra audiencia, ¿por qué razón es más conveniente el arbitraje si al final del día las partes tienen que pagar estos honorarios a las personas que participan en la solución de la controversia? ¿Sí? Entonces, quédate con nosotros, por favor, para conocer el resultado de esta pregunta. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en tu programa Justicia para Todos. Se quedó una inquietud en el aire. Andrea y yo evidentemente sabemos las razones, pero en la audiencia o en la experiencia que yo he tenido en lo personal, de repente la gente piensa que el arbitraje, como algo muy análogo a un juicio con el que conoce una persona juzgadora del Estado, dice, bueno, ¿y por qué habría yo tener que ir a pagarle a otras personas lo que un juez gratis me va a resolver? Entonces esa es la inquietud. ¿Qué ventajas hay del arbitraje como mecanismo alternativo de solución de controversias? Que, como bien lo decías, es lo más parecido que existe a un juicio y a una sentencia a la que ahí se dicta. ¿Por qué razón las partes, en algunos casos, me queda claro que no en todos, pero por qué razón en algunos casos las partes
encuentran más ventaja de acudir al arbitraje a pesar de los costos que pudiera tener. Claro, y me encanta que hagas la pregunta porque efectivamente el Estado tiene la obligación de tener estos tribunales, ¿no? Y que el juez recibe un sueldo, cosa que del Estado, cosa que no va a tener el árbitro. Entonces, cuando tú pactas arbitraje, estás asumiendo esos costos que se van a generar cuando nazca la disputa. Ya la Corte dijo que es un ejercicio afirmativo de un derecho, entonces tú tienes la opción de irte a tribunales, que el juez que resuelve no es que te cueste, pero eso no quita que tienes que incurrir en costos de defensa. Claro. Y que eso vamos a platicar ahorita porque el arbitraje tiene un costo. En el arbitraje, este tercero que participa va a recibir honorarios de las partes. O sea, porque efectivamente no es un funcionario del Estado, su labor es fungir como árbitro, independiente, imparcial, pero tiene derecho a cobrar honorarios por la labor que está desempeñando. Adicionalmente, si las partes pactaron que es un arbitraje institucional, pues la institución tiene derecho a cobrar por la administración que hace del caso. Entonces, si tú comparas estas dos cuestiones, pues en un tribunal no tendrías que incurrir en estos costos. Pero si vemos, digamos, el pastel, y así vienen, digamos, estudios que se han hecho en el arbitraje internacional, el pastel incluye no solo los honorarios del árbitro y la cuota de la institución, pero vienen los honorarios de los abogados, vienen los honorarios de los peritos. Y si tú comparas el tiempo que dura un arbitraje versus el tiempo que dura un procedimiento ante las Cortes Nacionales o los tribunales nacionales, pues el costo en el que forzosamente tienes que incurrir, que es el de los abogados, pues no es lo mismo pagar 3 años a un abogado en Iguala que tiene derecho a recibir por la prestación del servicio que da, que 6 meses que dure el arbitraje o 1 año y medio que dure el arbitraje. Entonces, si vemos este pastel del que hablábamos y es al que hacen referencia en las instituciones, pues las rebanadas más pequeñas son la cuota de la institución y los honorarios del árbitro. El resto del pastel son los honorarios de los abogados, los costos de representación de las partes, incluyendo los peritos, que son los costos más altos, y esos no te los quitas, sea arbitraje o sea tribunales, claro, o cortes estatales. Entonces, sí tiene un costo. Yo te diría, no es caro, pero sí tiene un costo que no tendría si vas a tribunales. Pero tienes la ventaja que el tiempo que dura un arbitraje no es el mismo que va a durar las cortes, porque en realidad estamos muy acostumbrados a llevar todo a las Cortes Nacionales y entonces también estamos sobrecargando a los tribunales, ¿no? Y eso impacta en el tiempo que dura un procedimiento. Y en el arbitraje, una de las ventajas es que si tú diseñas el procedimiento, puedes diseñar un procedimiento para reducir tiempo y para reducir costos. Entonces, al final sí tiene un costo, pero no es que sea una desventaja. Además, todas las instituciones tienen un calculador, entonces ustedes pueden ir a la página de internet de la institución que quieran, se meten al calculador y ustedes pueden ahí correr un ejercicio y decir, esta disputa la va a resolver un árbitro, mi disputa es de, supongamos, tantos pesos, pones ahí en el cuadro que te pregunta el monto de la disputa, lo pones y te va a correr o arrojar más o menos cuánto costaría los honorarios del tribunal arbitral y de la institución, y a eso le tendrías que sumar los honorarios de los abogados, pero se van a dar cuenta que en realidad sí tiene un costo, pero no es caro, y que las partes puedan diseñar un procedimiento para reducir tiempos y costos también impacta en que no es un procedimiento caro. Entonces, creo que ese es un mito. No, pero además, el costo-beneficio que me da, no solamente el que sea un procedimiento que puede ser mucho más abreviado que un juicio, sino esta flexibilidad que me da el poder ampliar o recortar plazos según los propios pactos que las partes vayan haciendo, atento a este principio de igualdad que se respeta también en el arbitraje, y me parece que eso es algo que no tiene precio a final del día. Exacto, y aparte de eso impactan en lo que te va a costar el arbitraje, ¿no? O sea, porque no es lo mismo pagar abogados mucho tiempo a pagar abogados menos tiempo, ¿no? Además de, como tú puedes pactar un arbitraje de baja cuantía, ¿no? Que tienen un procedimiento muy, muy corto, por ejemplo, en el arbitraje ABC de Canaco, que son montos abajo de, supongamos, aproximadamente 700,000 pesos, pues son procedimientos que en 60 días tienes resuelto. Además que una de las ventajas del arbitraje de manera general, digo de manera general porque depende qué arbitraje pactes, qué reglas, es un instancial. Presentas tu caso una sola instancia, tienes el laudo que digamos se equipara a cosa juzgada y de ahí lo que viene es la ejecución.
Entonces eso también reduce, digamos, los tiempos y también va a reducir el impacto económico que tiene alguien que acude a un juicio versus cuando acudes a un arbitraje. Claro, o sea, 60 días me parece un plazo fantástico porque acá en los tribunales estatales creo que los asuntos más rápidos son en materia mercantil son los ejecutivos, donde ya hay un título preconstituido. Claro. Y aún así, dada la carga de trabajo del órgano jurisdiccional, entre que admite y se lleva a cabo la primera diligencia, que es el embargo, pues pueden transcurrir tranquilamente esos 60 días o más. Claro, y aquí ya tuviste el procedimiento, digamos, donde se presentó completo. Tu caso completo con un laudo. Tiene ciertas particularidades este tipo de arbitraje porque el laudo no va a venir incluyendo todas las razones que motivaron la decisión. Eso no quita que haya un ejercicio lógico jurídico que hace el árbitro, ya está reconocido. Ha habido casos donde los propios tribunales dicen, no, el laudo es válido y se ejecuta. Y las partes pactan justo estas reglas procesales donde son muy rápidas, porque necesitan que la disputa se resuelva de manera eficiente y rápida. Entonces, 60 días efectivamente es una muy buena ventana para resolver una disputa, y si te pones a ver los costos asociados con este tipo de arbitraje, que también son de baja cuantía, pues la verdad es que se reducen mucho los costos desde la cuota de la institución hasta los honorarios que cobra el árbitro, porque no es lo mismo cobrar honorarios por una disputa que te va a llevar un año, año y medio, a una disputa que son de 60 días. Además que la ventaja digamos, el arbitraje institucional es que ustedes pueden conocer de antemano cuánto te va a costar la disputa, porque van a ver en el reglamento cómo se cobra. Hay instituciones que cobran por hora, entonces ya sabes más o menos cómo te va a salir el golpe, y hay otros que tienen un arancel, entonces tú vas a ver mi disputa es de tanto, y de ahí puedes desprender cuánto correspondería a los honorarios del tribunal arbitral y cuánto corresponde a la cuota de la institución. Entonces desde eso lo puedes anticipar. Ah, qué bien. Oye, ¿y cuáles? Ya nos decidimos por ir al arbitraje, ya acordamos que sea ante una institución que nos administre este arbitraje. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue? O sea, y lo que hemos venido diciendo es, el procedimiento lo van a pactar las partes, pero hay reglas específicas de manera general en los reglamentos, y yo te diría es la presentación de una notificación de arbitraje, y por notificación de arbitraje es, por ejemplo, como le llama Canaco al primer escrito que se presenta en el arbitraje. Otras instituciones le llaman solicitud de arbitraje. Entonces el primer intercambio que hacen las partes es esta notificación de arbitraje, donde te digo, oye, te voy a demandar con base en este contrato, la disputa es derivada de este contrato, esta es la disputa, vas a calcular aproximadamente la cuantificación de lo que estás disputando, porque no siempre al principio, y esa es una gran diferencia que hay con lo que pasa en un tribunal, donde ya tienes que presentar la demanda con todo. Aquí no, aquí digamos que el primer escrito es muy muy breve, y luego ya que se pacte cuáles son las reglas específicas, pones toda la carne al asador. Entonces las primeras reglas es este intercambio de escritos, se ve si hay reconvención o no. Luego viene la constitución del tribunal arbitral, porque en el arbitraje el tribunal arbitral no va a nacer hasta que nace la disputa, ya que hay acuerdo de las partes, sea porque se pactó en la cláusula de arbitraje un árbitro o 3 árbitros, viene la designación o la constitución del tribunal arbitral. Ya que se constituye el tribunal arbitral, la institución le envía a los árbitros el expediente, y entonces en ese momento quien empieza la conducción del arbitraje es el tribunal arbitral, escuchando a las partes. Entonces ahí las partes se ponen de acuerdo en cuáles son las reglas procesales que van a aplicar en ese procedimiento. Puede ser, ya que intercambiamos la solicitud de arbitraje, notificación de arbitraje y la contestación, el tribunal arbitral puede escuchar a las partes y decir, van a presentar un memorial de demanda donde ya tienes que acompañar todas tus pruebas, un memorial de contestación de demanda. Se puede pactar o no que haya un procedimiento de exhibición de documentos, va a haber un memorial de réplica, de dúplica, se va a llevar a cabo la audiencia. ¿Cómo vamos a pactar la audiencia? ¿Va a ser videollamada, una conferencia? ¿Va a ser en un lugar físico? ¿Dónde lo quieren llevar las partes? ¿Cuánto tiempo quiere que dure la audiencia? ¿Qué van a querer presentar en la audiencia? Tienes oportunidad de hacer unos alegatos orales, presentar tu caso, luego vendrán los testigos, luego vendrá el perito, puedes pactar las reglas aplicables a cada una de las pruebas, luego viene, digamos, el escrito de conclusiones, tienes oportunidad
oportunidad de presentar un escrito de costos, porque tú puedes reclamar en el arbitraje que se te paguen los costos de la institución, de los árbitros, pero incluso el costo de representación de las partes, ¿no? Y ahí, dependiendo el reglamento, hay ciertas reglas, pero tienes que presentar ese escrito de costos y luego viene la emisión del laudo. Entonces, eso es de manera general el procedimiento, pero como es flexible, las partes tienen la facultad de ajustar el procedimiento según las necesidades de la disputa. Ok, muy interesante. Vamos a continuar con esta un poquito más detallado en el siguiente bloque. Entonces, quédate con nosotros, por favor, se está poniendo muy interesante. Qué bueno que sigues con nosotros. Yo he disfrutado todos los programas en los que tengo el honor de intervenir, los disfruto, pero este en particular, la verdad es que ha sido sumamente fluido. Es un tema que a mí me gusta muchísimo y sobre todo la forma en como Andrea nos lo está platicando hace que queramos saber más sobre esta institución. Oye, Andrea, para que nuestra audiencia sepa, ya nos dijiste brevemente, porque además le podríamos dedicar un programa completo a todo lo que es el procedimiento de arbitraje, pero ¿qué pasa cuando ya nos recomendaste y hay las razones que nos diste son contundentes del por qué no es conveniente que en el mismo contrato fijemos quiénes van a ser nuestros árbitros? Pero ya que decidimos, ya llegamos a la institución de arbitraje, ya le dijimos a Canaco o a la que sea, a la institución que sea, que queremos que ellos nos administren el arbitraje. Ahora viene el tema, ¿cómo se designan los árbitros o al árbitro único? Bueno, lo primero es, tenemos que ver qué dijeron las partes en la cláusula de arbitraje. Entonces, normalmente, si lo quisieron fue agarrar la cláusula modelo, sea que las partes hayan pactado un árbitro o 3 árbitros. Si no está fijado, si es 1 o 3, lo primero que va a pasar en el procedimiento es que la institución va a tratar de que las partes lleguen a un acuerdo si es un árbitro único o si van a ser 3 árbitros. Supongamos que en la cláusula de arbitraje se estableció que iban a ser 3 árbitros. Tú vas a las reglas de arbitraje, a las de las instituciones, vamos a seguir las reglas de Canaco para poner un ejemplo. Entonces, si son 3 árbitros, la parte demandante va a proponer a su árbitro, designa al árbitro. Cuando contesta la demandada, tiene que designar a su vez a su árbitro la institución que hace Canaco. Canaco recibe estos escritos y dice, ok, la parte demandante nombró a Juan. Entonces va a buscar a Juan y le va a decir, mira, te están buscando en este arbitraje, me tienes que llenar una declaración de independencia, imparcialidad y de disponibilidad, porque lo que me tienes que decir es si eres independiente e imparcial respecto a las partes y si tienes la disponibilidad para dedicarle el tiempo que requiere este procedimiento. Ya que tienes este documento, lo que hacen instituciones es compartirlo con las partes para que las partes tengan oportunidad de pronunciarse o comentar respecto a esta declaración de independencia e imparcialidad. Si no hay comentario alguno, entonces lo que hace la institución, en este caso la Comisión de Mediación y Arbitraje de Canaco, que es el órgano previsto en el reglamento, va a confirmar a los árbitros designados por las partes. Y el tercer árbitro, pues hay que ver otra vez qué dijeron las partes, si hay alguna regla en específico. Si no, el tercero se va a designar de parte de la institución Canaco, y en Canaco lo hacemos siguiendo el sistema de listas. Entonces, cuando hay una intervención de la institución porque no hay un acuerdo en contrario de las partes de cómo quieren que se haga, digamos, el nombramiento del presidente, lo que hace Canaco es que le propone una lista a las partes que es idéntica para que las partes puedan revisar esta lista, pueden tachar digamos, a los candidatos que no desean por las razones que quieran, no tienen que justificar esas razones y tienen que regresar a esa lista priorizando los nombres. La recibe la comisión y la comisión va a revisar estas listas, checa cuál es, digamos, el área de coincidencia de las partes y entonces se nombra al presidente con base en este sistema. Si fue árbitro único y no hay un acuerdo de las partes, porque puede haber el caso en el que digan las partes es árbitro único y ya iniciada la disputa se hablan las partes, y yo creo que esto no es extraño en arbitraje, que las partes, digamos, los abogados que están interviniendo en la disputa se hablan y se comunican. Entonces llegan a un acuerdo y te dicen, oye, ¿qué tal que para este caso proponemos a
a Diana como árbitro en este asunto. Entonces volteas, le dices a la institución, ya nos pusimos de acuerdo y nombramos a Diana. Pues hace lo mismo, ¿no? Se le pide a Diana esta declaración de independencia, imparcialidad y disponibilidad, se le comparte a las partes, si no hay comentarios, vendrá la confirmación de parte de la comisión. Entonces, así es como de manera general se nombra al tribunal arbitral, pero de nuevo, la voluntad es de las partes, y las partes señalan cómo quieren incluso constituir al tribunal arbitral, y las instituciones tenemos que respetar estos acuerdos siempre que no violen, digamos, normas imperativas. Ambas partes tienen que tener derecho a participar en la constitución del tribunal arbitral. Ok. Y la parte esencial, ya las partes desahogaron toda su actividad, ya hicieron toda esta serie de escritos que nos comentas, ofrecieron y desahogaron pruebas, expresaron sus alegatos, sus conclusiones ante el tribunal arbitral. El tribunal arbitral llega al momento que dice, señores, voy a resolver. Y entonces, en el momento en que decida hacerlo, o el plazo que le den en la propia procedimiento que se pactó, el árbitro o el tribunal arbitral emite su laudo, que es el equivalente a la sentencia, como nos decías. Dos inquietudes. ¿Cómo se le notifica a las partes este laudo? Y dos, hay una parte vencedora. ¿Y esta parte vencedora qué hace con ese laudo? En relación a cómo notificamos el laudo, bueno, desde cómo se van a hacer las notificaciones, es algo que se acuerda en el procedimiento. Puedes pactar que sea de manera en correo electrónico, entonces se envía por correo electrónico. También lo que se hace en las instituciones, y también como lo hace Canaco, es que ya que recibe el laudo de los árbitros o del tribunal arbitral, se lo notifica a las partes, porque las partes tienen derecho a recibir un original, ¿no? Para ya sea iniciar un procedimiento de ejecución. Entonces, digamos, eso es como se notifica. No es extraño ya estar viendo laudos que estén firmados de manera electrónica, y se hace una notificación de manera electrónica. Entonces, eso también depende de las reglas que hayan pactado las partes, del reglamento institucional que hayan pactado las partes, y eso varía muchísimo. Pero no es extraño que vengan notificaciones, y a veces te lo corren por cortesía, y tú abres tu correo electrónico y recibes un laudo que ya luego recibirás, digamos, físicamente en tu oficina. Entonces, la manera de notificar es mucho más eficiente de cómo puede pasar en tribunales. Y ya que tienes el laudo, yo te diría, y retomamos el comentario que hacías, el arbitraje es un pacto de caballeros, no porque una vez que pactas arbitraje estás obligado a ir a arbitraje. Incluso si no participan en el arbitraje, el tercero sigue teniendo la obligación de resolver, aunque haya habido una parte rebelde. Todavía yo te diría que la reacción general, y sigue siendo el porcentaje más elevado, es el cumplimiento voluntario. Por eso se conoce que el arbitraje es un pacto de caballeros, porque vas a cumplir con el arbitraje, vas a participar en el arbitraje, y una vez que emitan el laudo, quien haya perdido va a honrar el arbitraje, ¿no? Pero bueno, es parte humana, que no nos guste perder, y puede darse el caso que una vez que se emite el laudo, la parte no quiera cumplir voluntariamente. ¿Qué pasa? Hay dos procedimientos, y en arbitraje, digamos, la voluntad de las partes es que resuelva ese tercero sin intervención judicial, pero la ley sí prevé ciertos casos en los que interviene, digamos, las Cortes Nacionales. Son casos específicos, porque de hecho la Lex Arbitri mexicana establece que no va a haber intervención de los tribunales nacionales, excepto en los casos específicamente previstos, y uno de esos casos es la nulidad del laudo y la ejecución y reconocimiento de ejecución de los laudos. La nulidad del laudo no es una apelación, porque no se va a estudiar el fondo. Si ustedes van al artículo 1457 del Código de Comercio, ahí viene las causales de nulidad de un laudo. Son dos fracciones, uno es a petición de partes, otro es de oficio, y si ustedes ven las causales, son de un estándar probatorio muy alto. ¿Por qué? Porque si el laudo tiene la calidad de cosa juzgada, para tumbar, digamos, esa calidad, pues tienes que comprobar que se encuadre alguna de estas causales que son taxativas. No hay error de derecho. También ya hay muchas sentencias de la Suprema Corte de Justicia y de tribunales donde señalan cuál es la intervención que hace el juez cuando tiene que estudiar estos casos, y la intervención es restrictiva. O sea, entonces realmente no vas a reanalizar el fondo de la disputa. La labor es únicamente ver si se encuadra o no en una de estas causales. Y alguno de los doctrinarios le decía, bueno, si tú lees el laudo y no te queman los ojos, entonces no
no quiere decir que se haya encuadrado alguna de estas causales. Y si ustedes leen la redacción de esos artículos, dice el juez podrá, lo cual quiere decir que tiene una facultad discrecional el juez para determinar si se encausaron alguna de estas causales o no. Si van al reconocimiento de ejecución, las causales para denegar este reconocimiento de ejecución son las mismas, excepto una, no quedará diferencia a los jueces que ya han intervenido en la nulidad, pero el estándar es muy, muy alto. Entonces, realmente los casos en que proceda una nulidad del laudo son excepcionales. Tiene que haber algo que queme los ojos para que entonces se le dé mayor peso a que se encuadró una de estas causales a la resolución de la disputa a través de la cosa juzgada. Pero si no les cumplen de manera voluntaria, el árbitro no es autoridad, entonces no tiene coerción, no tiene imperio. Y la manera en que se logra esta ejecución cuando no hay cumplimiento voluntario es que se llega con un juez que tiene coerción y tiene imperio y que va a ordenar la ejecución del laudo. Ok. Acá en el ámbito jurisdiccional no es muy común ver temas de arbitraje. Entonces, la verdad es que esto quedó... A mí me encantó el programa. Quiero públicamente que quede abierta una nueva invitación para que vuelvas a participar con nosotros para desarrollar estos temas u otros, porque nos dijiste en el primer bloque, hay muchísimos mecanismos alternativos de solución de controversia que, bueno, por razones de tiempo ya no pudimos platicar respecto de ello, pero queda abierta la invitación, Andrea. Muchas gracias de verdad por esta situación, de venirnos a compartir esta experiencia tan específica que es el mundo de los mecanismos alternativos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo encantada de regresar. Claro que sí. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este programa de todos ustedes, Justicia para Todos. Yo soy tu servidor y amigo Fernando Rangel Ramírez. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor. En la pantalla están ahí todas nuestras redes. Y además la firma de un despacho que puede atender las inquietudes que ustedes puedan tener respecto de este programa y de todos los que se hacen, para que cualquier inquietud, bueno, ustedes la manden, se canaliza y un experto pueda dar respuesta a esa inquietud que ustedes puedan tener. Yo soy Fernando Rangel Ramírez. Muchas gracias por haber estado con nosotros.